todos, estimados alumnos y alumnas. Vamos a empezar el tema de trauma ocular, que es parte del conocimiento mínimo que tiene que tener todo médico general. Y vamos a revisar los aspectos relacionados a la importancia de la visión para cada uno de nosotros, la definición de trauma, epidemiología, las causas, los tipos, algo respecto al manejo inicial, que probablemente es con el que ustedes como médicos generales se van a enfrentar. Y bueno, hablar de prevención, que es súper importante, y el tema de algo de lo que es la ergooftalmología. Entonces, recordemos que se dice que los ojos son las ventanas del alma, ¿no es cierto? No solo son importantes para ver el alma de otra persona, sino también son vitales en la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Recordemos que la vista y la visión son diferentes, son entidades diferentes. La vista es física, es una experiencia sensorial, del sentido del ojo, de la visión, en el que la luz se refleja en las formas y los objetos. Los ojos enfocan esta luz, las señales se envían al cerebro para convertirlas en imágenes, y cuando hablamos de visión, es la parte de cómo la mente, que es un aspecto de nuestro cerebro, interpreta estas imágenes. Entonces, yo puedo tener algo, estar mirando algo, pero sin embargo no lo veo. Lo que comentaba ahora con los alumnos, ¿no? El signo físico en el ojo o en cualquier parte del cuerpo puede estar ahí. Llega la imagen a mi cerebro, pero como no tengo idea de qué es lo que se trata, pues simplemente no lo veo, digamos. Bien. Recordemos algunos datos respecto al trauma ocular, ¿no? En esta encuesta sobre incidencia de lesiones oculares que se hizo por la Academia Americana de Oftalmología y la Sociedad Americana de Trauma Ocular, se encontró que la mayoría de encuestados considera que las lesiones oculares son más comunes en el trabajo, en especial en las fábricas o en sitios de construcción. De hecho, casi el 50% de todas las lesiones oculares se van a producir en el hogar, en casi la mitad. Entonces, si bien la gente cree que son más frecuentes en el trabajo, pero muchas de estas se van a producir en la casa. Las reparaciones domésticas, el trabajo en el jardín, limpiar, cocinar, fueron responsables de más del 40% de las lesiones oculares. Y más de un tercio de estas lesiones que se produjeron en el hogar fueron en la cocina, en el dormitorio, en el baño o en la sala, ¿no? Lo que se piensa que son en el trabajo. Más del 40% de las lesiones oculares anuales se relacionan con deportes o actividades recreativas. Más del 78% de las personas no estaban utilizando protección ocular al momento de sufrir la lesión. Y esta es una de las cosas en las que vamos a hacer énfasis, en la protección para prevenir las lesiones. Solamente un 5.3% de quienes utilizaban corrección visual, lentes, ¿no? Anteojos, lente de contacto, usaban además gafas protectoras o gafas para practicar deportes. Los hombres deberían saber que son más propensos que las mujeres a sufrir una lesión ocular, pero recordemos que puede dar a cualquier edad, y el sol puede dañar los ojos, al igual que cualquier objeto, sustancia química o un polvo químico. Recordemos que el ojo es la parte del cuerpo, después de las manos y dedos, que es más afectada por accidentes laborales. El ojo y la visión se afectan por múltiples factores de riesgo o agentes presentes en los lugares o los ambientes de trabajo, ¿no? Que pueden ser químicos, físicos, biológicos, mecánicos, diseño inadecuado de los lugares de trabajo, y esa es una de las cosas por las que insistimos en el tema de la ergooftalmología, ¿no? Entonces hablamos de la definición de trauma ocular. Es cualquier lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas que ocasionan daño tisular de diversos grados de afectación con compromiso de la función visual, que puede ser temporal o permanente. Y puede ir desde un simple traumatismo, como el que vemos en la parte superior, hasta un estallamiento del globo ocular, que es lo que vemos acá en la parte inferior con los resultados posteriores, devastadores, digamos, ¿no?
una equimosis aparatosa, una hemorragia subconjuntival, pero que no puede tener mayor significado a esta lesión tan terrible. Puede comprometer severa y permanente la visión, ¿no? La agresión que afecta al globo ocular o los anexos son el 7 al 15% del total de las consultas en emergencia, y estamos hablando de los traumas mecánicos, ¿no? Que pueden ser abiertos o cerrados, químicos, por alcalizoácidos, físicos, por radiaciones, y pasamos al tema de la epidemiología, ¿no? Recordar que es una causa importante de ceguera, no está entre las 3 primeras, pero sí es una causa de ceguera. La principal causa de ceguera monocular de un ojo en Estados Unidos. Tercera causa de hospitalización en los servicios de oftalmología. 48% de las lesiones son contundentes, casi la mitad son penetrantes. El sexo masculino está más afectado, casi el 90%, y la edad promedio de los traumatismos es a los 30 años. Una quinta parte de los alumnos, de las personas, perdón, de los adultos, ha presentado un trauma ocular en algún momento de su vida, y la relación hombre-mujer sigue siendo 4:1, en el rango de edad, desde los 5 a los 40 años, vimos que la edad promedio es 30. La Organización Mundial de la Salud dice que al año ocurren 55 millones de lesiones oculares, de las cuales 750.000 requieren hospitalización, 200.000 son lesiones con globo ocular abierto, 1.6 millones de personas en el mundo están ciegas como resultado de lesiones oculares, 1.9 quedaron con baja visión, significa aquella que incluso a pesar de utilizar lentes o aditamentos para mejorarla, no mejora, quedó baja. El trauma ocular representa el 3% de los pacientes que acuden a urgencias, perdón, y se considera la tercera causa de ceguera después de la retinopatía diabética y el glaucoma, y que en todo caso para nuestros países comentábamos que la primera causa es la catarata, entonces para nuestros países quedaría como en cuarto lugar, no en tercero. Esto para Estados Unidos. Entonces recordemos que el 50% va a estar más o menos en los trabajos, el 25% puede afectar a los niños y un 5% va a ser asociada al tema de los deportes. También hay otras causas que contribuyen al tema de los traumatismos y dentro de ellos está la represión policial. Vemos que en América Latina la policía antidisturbios en Colombia, por ejemplo, en la mira por lesiones oculares y muchas veces severas con resultados nefastos. Las víctimas de trauma ocular en protestas en Chile, ¿no? Son también un gran número que la policía ha utilizado, saben, balines y directo a la cara, y bueno, hay varios ciegos, algunos monoculares y otros incluso binoculares, ¿no? Problemas que han llevado incluso a que la gente proteste, ¿no? Y una coordinadora de víctimas de traumas oculares. Y el otro tema asociado a la escasa o nula protección, como el caso de nuestro llantero, ¿no? Que eso es el que vimos ahora en el caso clínico. Usualmente nuestra gente trabajadora que está en riesgo, que trabaja con objetos que podrían salir volando, o qué sé yo, o accidentalmente van a recibir golpes, no tienen protección. Y en la pregunta que se hizo en esta encuesta que dice la situación en Latinoamérica sobre el trauma ocular, si usaba alguna protección, bueno, no usaba el 95%. Entonces, muy poquitos, ¿no? Entonces, esto nos queda ya de antemano como un mensaje para las recomendaciones que tenemos que dar a nuestros pacientes, ¿no? A las personas que vemos, señor, por favor, utilice su protector, señora, en la casa inclusive. Bien, ¿y cómo evaluamos a un paciente que acude a emergencia o que acude a la consulta por un traumatismo? Importantísimo la historia clínica. La evaluación debe iniciarse con una historia sistemática y completa, cuyo objetivo es conocer las circunstancias, que eso ya me va a decir el tipo de trauma, ¿no? Y el exacto mecanismo del mismo. Conocer la naturaleza de los elementos injuriantes involucrados, conocer la existencia de patología ocular previa,
Y ahí terminó el tema de la anamnesis, que a veces tiene que ser muy rápido o que tiene que ir paralelo a conforme ya vamos actuando, como en el caso de las quemaduras, vamos a ver, ¿no? Establecer la agudeza visual siempre, 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 yo insisto en esto, recuerden que es un dato que debe figurar en toda historia clínica oftalmológica. En primer lugar, o sea, antes de mirarle cualquier estructura ocular, siempre voy a empezar con el examen de agudeza visual, y esto por motivos prácticos, por motivos incluso legales, porque ya les comentaba por ahí a los alumnos que están conmigo, el tema es que el único documento que te va a servir de argumento ante una denuncia del paciente, al cual puede ser que le aplicaste agua, al siguiente día te acusa y dice: el doctor me dejó ciego, la doctora me dejó ciego porque yo veía con ese ojo y ahora no veo. Entonces, ¿de qué modo vas a saber que realmente no veía cuando llegó contigo? De lo que escribiste en la historia clínica respecto a con qué agudeza visual llegó. Siempre recordar que se toma ojo por ojo, con mucho cuidado de ocluir, sin presionar ni nada, pero una oclusión completa del ojo que no estamos evaluando, y tomar siempre primero el ojo derecho y luego el ojo izquierdo también, ¿no es cierto? Además, conocer las patologías sistémicas concomitantes, especialmente las alergias, pero por ahí otras patologías que estén asociadas, por ejemplo, a problemas de coagulación, a hipertensión arterial, diabetes u otros, que pudieran contribuir a que el caso del trauma se empeore o tenga otras consecuencias, ¿no? Entonces, en la anamnesis, los puntos clave que no debemos olvidar y que nos sugieren patología ocular severa son, pues obvio, la visión borrosa en primer lugar, el dolor ocular y el tema de la fotofobia, la molestia ante la luz. Los menos graves van a ser la presencia de secreción o exudación, que ya me puede hablar de un compromiso tipo infección asociado, especialmente cuando el paciente no llega de modo inmediato, después de haber pasado horas. Recuerden que la conjuntivitis puede aparecer en horas. Sensación de ardor, prurito, ¿no? El paciente que se frota el ojo porque le da escozor, la presencia de diplopia, ¿no? La visión doble, puede haber lagrimeo también asociado, o la presencia de fotopsias, ¿no? Entonces son menos graves, pero de todos modos hay que tenerlos en cuenta y en todo caso no olvidarlos durante la anamnesis. Llegamos al tema del diagnóstico, ¿no? Recordar que después que hicimos la anamnesis pasamos al examen físico, después hablaremos de la clasificación y qué exámenes complementarios vamos a pedir, y acá se habla de conocer la escena del crimen, ¿no? Sí, dónde y qué estaba haciendo, en qué momento pasó, ¿no? Estaba, qué sé yo, pintando, soldando, clavando un clavo, haciendo algún tipo de maniobra de esmeril, y bueno, qué es lo que pasó, a qué hora pasó, ¿no? Para poder pasar al examen externo que puede comprometer, vemos los tejidos, tanto la piel, de los párpados, inclusive de la cara u otros, de acuerdo al grado al mecanismo de producción del trauma, al objeto que fue el que lo produjo, a la situación en la que se produjo. Puede ser un accidente automovilístico, un choque con rotura de muchos vidrios que pueden causar esto, y que obviamente van a estar asociados después con los resultados que encontremos en los exámenes, como en la ecografía o en otros exámenes de tomografía o radiografía en los que se tengan que solicitar. Cuando hablamos de examen físico, este debe ser un examen, digamos, sistemático y seriado, ¿no? Debe incluir, volvemos a insistir, siempre empezar con la agudeza visual, seguir con el tema de los párpados, los anexos, ¿no? Los anexos oculares, las vías lagrimales, el tema de párpados y otros pestañas, qué sé yo, ¿no? La conjuntiva y esclera, la esclera que debe estar blanquita o que tuviera la presencia de hemorragias o algo, o debajo de la conjuntiva la hemorragia, la esclera que esté indemne, ¿no? Porque a veces hay perforaciones en la esclera. El tema de la córnea que tiene que estar con el reflejo luminoso
muy claro, muy nítido, y si el paciente abre los ojos y no tiene ninguna molestia la luz, significa que no hay fotofobia, ya de antemano me está diciendo que la córnea no está comprometida, que está indemne, que bueno, a pesar de lo aparatoso que parece, bueno, la córnea está bien y ese es un buen signo, digamos, un buen síntoma en relación a la córnea, ¿no? La cámara anterior, buscar siempre, acuérdense, la presencia de sangre, o que la cámara anterior se haya estrechado o se haya puesto más grande, porque con el golpe, el ángulo que forma el iris y la córnea puede... Un iPad, pero la tablet, como está haciendo trabajo, pues... Ups, perdón, ¿alguien está hablando? Kenny, ¿quieres preguntar algo? ¿No? No, doctora, disculpen. Bien, seguimos entonces. Les decía que con el trauma, el iris puede, en la base donde está unido y está muy pegado al ángulo con la córnea, puede romperse esa zona y eso se llama recesión angular, y el ángulo de la cámara anterior, en lugar de estar en un tamaño normal, se puede hacer muy grande, y eso es una recesión angular. Entonces una cámara muy amplia también me está diciendo que algo no funciona y que el paciente va a tener un glaucoma secundario, porque no va a haber por dónde salga el humor acuoso. El iris y obviamente la pupila, el tamaño de la pupila, la forma de la pupila, si reacciona o no a la luz, el cristalino que está por detrás de la pupila, el humor vítreo, que ya para esto necesitamos obviamente o tener una lámpara de hendidura o tener un oftalmoscopio directo que me va a permitir entrar con la luz a mirar estructuras que están más posteriores, porque el ojo no es una cosa plana, donde yo simplemente miro, no. Para hacer foco tengo que ir entrando y cambiando el enfoque de mi oftalmoscopio, por ejemplo, o de mi lámpara de hendidura, moviendo el cursor este que tengo, ¿no? Ver los movimientos extraoculares, ¿no? El paciente puede mirar en todas las direcciones de la mirada y esto me va a hablar de la indemnidad o del compromiso de los músculos extraoculares que están asociados al funcionamiento de los oculomotores, de los nervios, los pares craneales 3, 4 y 6, como se acuerdan ustedes. El reflejo pupilar, que también me va a decir cómo es que está llegando la luz a la retina y al cerebro, la presión intraocular cuando fuera necesaria, el campo visual y el examen de fondo de ojo. Vieron que fuimos en orden, ¿cierto? De adentro hacia afuera. Bien, y acá estamos mirando en esta fotito de lámpara de hendidura, veo la córnea que está indemne acá adelante, que es como siempre les digo, es como la luna del reloj. El iris que está atrás, la pupila que está muy redondita, pero acá en el extremo estoy viendo que hay una lesión justamente en la parte periférica del iris, ¿ven? Y acá incluso logro ver un espacio, significa que este pedazo de iris ya desprendido y una diálisis ahí, o una rotura del iris, ¿no? Bien, recordemos rápidamente que el globo ocular y sus anexos, bueno, ahí están, ¿no? ¿Se acuerdan que acá está la conjuntiva, párpados, los puntos lagrimales? Importantísimo esto, porque si hay una lesión a este nivel, las consecuencias van a ser muy terribles, el paciente va a quedar con lagrimeo de por vida, digamos. Recordar que el globo ocular, como les decía, bueno, es un globo que tiene diferentes puntos de enfoque para mirar. La parte anterior, que es la córnea, esta que es transparente, que está acá, es la luna de reloj. La córnea no tiene vasos, por eso es transparente. La cámara anterior, que está el espacio formado entre la cara posterior de la córnea y la cámara anterior del iris. El ángulo, que está acá. El iris, ¿no? Que visto en un corte y visto de frente lo vemos en 360 grados, que tiene una ventana, acá un espacio, un hueco, que es la pupila, que si no existiera el iris no existiría la pupila, ¿no es cierto? Normalmente debe ser redondita. Detrás del iris, entre el iris y el cristalino, acá la cara anterior del cristalino, que visto de frente también es como una lentejita y visto de perfil tiene esta forma. Entonces, este espacio pequeñito que se llama cámara posterior, ¿no? Este chiquitito, ahí está el cuerpo ciliar también. Y el espacio detrás del cristalino, el grande, este que está lleno de un gel que se llama humor vítreo, que va a estar por delante
la retina, que es la capa de fibras nerviosas de la retina, que todas juntas van a ir a través del nervio óptico llevando el estímulo visual que ingresa por todos estos espacios transparentes hasta la retina, se proyecta que es captado y va a ir esto en forma de, digamos, en forma de estímulo luminoso al cerebro, ¿cierto? Entonces, tenemos que conocer estas estructuras, recordarlas para poder ubicarnos cuando hablamos de las lesiones asociadas al trauma. Y por fuera de la esclera, que es la capa que continúa a la córnea, digamos, la córnea transparente, la esclera, la capa externa del ojo, van a estar los músculos extraoculares y obvio, en esta zona va a estar la conjuntiva, ¿no? Además, los músculos que sabemos que nos van a dar la motilidad ocular. Recordar que el globo ocular, la bola del ojo acá, ¿no? Esta bola, está dentro de un estuche, de una cajita ósea, que es la que le da protección, y que además no está volando, pues, ¿no? Tiene grasa por acá para que quede ahí bien encajadito y protegido, que acá visto el perfil, que estas paredes óseas también van a sufrir en los traumatismos, que en sus límites están los senos paranasales, ¿no? Por acá está el hueso frontal y ahí hay unos espacios llenos de aire. Por acá va a estar el seno maxilar en la parte inferior, en el piso de la órbita, que la órbita tiene una forma cuadrangular, digamos, como si fuera, tiene 4 paredes, digamos, un techo, 2 paredes laterales, una lateral, una interna, y que tiene en la parte inferior el piso, ¿no? Y bueno, el recordar también que el globo ocular tiene los músculos que le permiten moverse en todas las direcciones que ya todos conocemos. Entonces pasamos al tema de evaluación de la agudeza visual. Lo ideal es que cuenten con una cartilla de Snellen, pero si están en emergencia en cualquier lado, bueno, cualquier cosa sirve, digamos. Si tienen unas letras de un periódico, un papel escrito y lo lee, bueno, ponen ahí, reconoce letras, qué sé yo. Y si no hay esto, pues ni hablar, pasan a contar los dedos, movimiento en manos, percepción de bultos. Si no percibe un bulto grande que podría ser el mismo examinador, pueden pasar a preguntarle por la percepción de luz, ¿no es cierto? Percepción y proyección de luz con su linterna o con esta aplicación que puede bajarse al celular, que se llama esta iHandbook, que les permite tener la prueba de agudeza visual, de visión de colores y otras, ¿no? Y también puede funcionar como linternita. Entonces, el examen físico y la búsqueda de lesiones, solo la exploración completa y detallada nos permitirá hacer un diagnóstico y pronóstico adecuado. No olvidar, vuelvo a insistir, la agudeza visual es lo primero que hay que hacer. En la búsqueda de lesiones, ven que la linterna va a ser súper importante. Siempre les digo, una linternita es muy barata y muy útil, pero no es para tenerla nomás de adorno ahí en el bolsillo. Ay, qué lindo, camino con mi linterna, ¿no? No, es para usarla, y mientras más la usen, mientras más ojos iluminen con su linterna, van a educar su mirada para poder ver qué cosa es lo normal y además les permita identificar cuando algo sale de la normalidad y se convierte en anormal, ¿no es cierto? En la búsqueda de lesiones también tenemos que ver el tema de la eversión de los párpados, porque recuerden que vemos la parte anterior de los párpados superior y párpado inferior que están cubiertos por piel, pero tenemos que ver la parte interna y para eso hay que evertirlos. Utilizar la tinción con fluoresceína específicamente también para ver las lesiones en la córnea, y cuando hay erosiones o queratitis muy pequeñas, la fluoresceína nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la fluoresceína es captada por las células dañadas, las células de la córnea que están dañadas, ¿no? Buscar las heridas conjuntivales y esclerales, ayudarse de equipos especializados más adelante, radiografía de órbita, tomografía, ecografía, resonancia, cuando sea necesario estrictamente, si no, no. En el examen externo, entonces, voy a buscar en párpados, ven la presencia de quimiosis periocular, hemorragia subconjuntival, como la que estoy viendo aquí. En un trauma ocular severo con herida cortante, mutilante del párpado inferior, empiezo también evaluando el examen externo, ¿no?
Hablamos de la eversión de los párpados. El párpado inferior es muy fácil porque simple y llanamente se jala el párpado y podemos mirar todo hasta el fondo del saco. Importante trabajar esto que se llama eversión del párpado superior. Ven que se toman suavemente las pestañas, obvio con las manos bien limpias, y ayudándose con una torunda de algodón, se presiona discretamente en el pliegue y se vierte el párpado, y eso me permite mirar la parte tarsal de la conjuntiva del párpado superior, y acá se pueden encontrar pues lesiones o cuerpos extraños, que eso lo van a ver en la clase de lunes, que hoy día vamos a hablar de trauma, excepto de cuerpos extraños que tienen una clase especial, pero que también están dentro del tema de trauma ocular. Y ven que a veces es necesario separar los párpados para poder hacer el examen completo, y si no tenemos un separador, ven que esto se puede fabricar fácilmente con un par de clips. Obvio que los clips tienen que estar muy, muy bien limpios, ¿no? O sea, no es cualquier clip que le voy a meter al ojo, porque entonces voy a empeorar las cosas. Esto podría ser de ayuda también. Seguimos con el examen, miramos las pupilas, una pupila no dilatada, una pupila midriática o dilatada, no obvio, si está chiquita me va a permitir ver el fondo de ojo entrar y ver un pedazo una porción del polo posterior del ojo, y si esta pupila está midriática veré mucho más. Recuerden que no puedo examinar las paredes laterales porque la luz no hace curvas, entonces la luz va a derecha, y de acuerdo a la ventana más grande o más chica que sea la pupila, me permitirá entrar a la retina. Entonces las pupilas tienen que ser evaluadas, ver si están del mismo tamaño, si están midriáticas, reaccionan a la luz, si están de la misma forma, digamos. Ven que puede estar una pupila deforme, describirla, dibujarla. Pasamos también al tema del campo visual, que se puede usar el de confrontación, asumiendo que el examinador tiene un buen campo visual, taparse un ojo y frente al paciente que también se tapa el mismo ojo, confrontar qué tanto de campo visual tiene el paciente, o en algunos casos, bueno, pedir el campo visual computarizado o el que haya, ¿no? Para terminar con el examen de fondo de ojo, que a través del oftalmoscopio directo o indirecto o algún otro tipo de aditamento para mirar el fondo de ojo, que cada vez van apareciendo unos muchos mejores que incluso no necesitan ni dilatar la pupila porque hacen oscuridad con un aditamento especial que se acopla al reborde orbitario, vamos a mirar el fondo de ojo en el cual vamos a ver lo normal, y siempre se representa en esta forma, ¿ven? ¿Por qué? Porque mi luz del oftalmoscopio sale así, redondita, entonces estoy mirando a través de una ventana de luz, entonces la imagen siempre me va a quedar así. Entonces, para poder mirar este otro lado acá, ¿qué va a mover el examinador? La muñeca, ¿no? Va a tratar de mover la muñeca derecha, izquierda, arriba, abajo, y podrá mirar algunos espacios más. Esencialmente, recordar que el fondo de ojo me permite ver el nervio óptico, los vasos, arterias y venas, las arterias más flaquitas, las venas más gordas, ¿no? La retina en sí, que si está normal, tiene hemorragias, exudado, rotura, lo que sea, y al final la mácula, ¿no? La mácula, que es la parte más importante de la retina, que no tiene vasos, pero que si está dañada el paciente no va a perder la visión central, no va a poder ver las letras, mirará una cara pero no va a identificar los rasgos, va a ver la periferia pero no los rasgos, ¿no? Bien, y el diagnóstico, de acuerdo a la naturaleza del agente, van a ser por agentes mecánicos, trauma ocular, físicos, pueden ser térmicos, radioactividad, electricidad, químicos, álcalis o ácidos, los más importantes, agentes corrosivos, donde vamos a hablar de los gases lacrimógenos y los disolventes industriales. Empezamos con los agentes mecánicos. De esta clasificación, que acá está con figuritas, la vamos a ver que un señor que se llama Birmingham la sistematizó, y que incluso esta clasificación, de acuerdo a los diferentes tipos de compromiso, va a ayudar a saber el pronóstico visual del paciente, ¿no? Entonces, van a haber ya grados en los cuales el pronóstico es malo y otros en los que es, digo, pésimo, ¿no? Entonces, el trauma ocular, de acuerdo al agente mecánico, va a ser cerrado, y esto puede ser contuso,
Es un golpe de puño, un golpe del martillo que hablábamos hoy. Eso es una contusión cerrada. Puedes tener una laceración con una penetración parcial de la pared ocular. Ven acá la córnea, que la pared ocular está lacerada, pero no ha sido cortada del todo. Igual, un traumatismo cerrado, porque no hay apertura, o puede ser abierto. El trauma ocular puede ser abierto, penetrante, cuando el objeto que va a producir la lesión penetra el ojo, pero no lo atraviesa. Cuando atraviesa todo el globo ocular y tiene una parte de ingreso y salida, se convierte en perforante. En este caso es una herida penetrante, y ven, si ya nos podemos dar cuenta que la cámara anterior va a estar muy estrecha, porque obvio, se ha roto la córnea, y lo que vemos acá de color marroncito acá afuera, que sale, es lo que se llama hernia de iris, ¿no? El iris ha salido por el corte, porque obviamente se abrió la córnea, entonces el iris va a tapar el hueco y evitar que las cosas se compliquen. Entonces, cuando tengan esto, por favor no lo toquen, mándelo inmediatamente al oftalmólogo, no se pongan a limpiarle, a querer quitarlo, porque esto es iris, y esto requiere una cirugía especializada y para ver lo mejor posible, ¿no? Para el paciente. Puede hablarse, además, dentro de los abiertos, de cuerpo extraño, ¿no? Que pueden estar en la superficie ocular o dentro del ojo, que también pueden ser penetrantes, o incluso los cuerpos extraños pueden ser perforantes también. O estamos hablando de aquel trauma ocular producido por un agente mecánico que va a hacer que el ojo estalle, o que haya una rotura del ojo, que se va a romper generalmente en las zonas más débiles, que van a estar asociadas a los lugares donde se insertan los músculos extraoculares. Entonces aquí está lo mismo, ¿no? El trauma ocular, de acuerdo a Birmingham Betts, ¿no? Puede ser una herida cerrada o abierta, con penetración parcial, laceración o sin penetración. Y las heridas incisa o con rotura del ojo. Incisa, y ahí pues estamos hablando de los cuerpos extraños intraoculares, penetrantes, solo herida de entrada, y perforantes, herida de entrada y salida. Entonces, volvemos a insistir, el trauma contuso con el ojo cerrado, la lesión no compromete el espesor total de la pared ocular, y es contuso, objeto romo, contundente, de puño, lo que sea, una laceración que puede ser lamelar, una lamela con objeto punzante, una tijera, cuchillo, un vidrio roto. Y el trauma contuso con ojo cerrado puede llevar a las complicaciones más importantes de las que vamos a hablar hoy, que son el ifema o hipema o hiposfagma también se llama. Perdón, hipema o ifema. El hiposfagma es la hemorragia subconjuntival, otro nombre de la hemorragia subconjuntival que se me olvidó decirles antes. Entonces, el hipema o ifema, o la fractura episorbitario, o a veces el cristalino que está detrás de la pupila va a luxarse. Acá se ha luxado y ahora ya no está detrás de la pupila, está en cámara anterior. Pero ahora vamos a hablar de estos dos. Entonces, el cuerpo extraño intraocular, que lo van a ver con el doctor Durán el lunes, que ya les digo, puede haber ingresado al ojo o puede quedarse afuera, y la rotura o estallido producida por un golpe contuso, que es tan fuerte que puede hacer que la esclera se rompa, ¿no? Los indicadores de pronóstico, entonces, van a ser la magnitud del trauma inicial, la oportunidad de la atención médica y la prevención de las complicaciones de las mismas, ¿no? Asociadas a las mismas. El pronóstico dependerá de la presencia de reflejo fotomotor directo y consensual, que nos dice que la vía óptica está indemne y que la magnitud del daño en nervio óptico no ha sido muy grande, digamos, ¿no? Entonces, miren lo que estamos diciendo acá. Oportunidad de atención médica. Entonces, ¿en qué es lo que yo hago énfasis? En que las referencias que ustedes hagan al especialista deben ser oportunas, ¿no? Y no, lo puedo referir después de un mes. ¿Para qué? Ya está ciego el paciente, ¿no? Sí, para que le arregle nada más la parte estética. Digo, puede ser, pero no, esa no es la idea. La idea es que los oftalmólogos vamos a prevenir que los pacientes se queden ciegos y que no tengamos más ciegos.
Cuando hay lesiones en los párpados, que es lo que recomendamos, miren cómo llega esta paciente con todas estas lesiones, la sutura debe ser muy cuidadosa, prolijita, ¿no? Si bien prolija, respetar los puntos de reparo, la línea gris, por ejemplo, que va a estar entre las pestañas y el borde palpebral. Mucho cuidado con los canalículos que están en esta zona, y por eso se acuerdan que tenemos que conocer la anatomía, que podrían estar seccionados, y esto produce un grave problema de epífora o lagrimeo constante después. Y acá vemos cómo va a quedar después de haber hecho toda la corrección. Miren cómo quedó el ojo del paciente. En caso de duda, si no saben, por favor, lo más importante, el primum non nocere. No sé hacer algo, refiero al paciente, pido ayuda, reconozco que no sé. Eso es bien, bien importante. Y vamos a ver que incluso cuando se trata de cirugía en trauma, se busca al oftalmólogo, pero tampoco a cualquier oftalmólogo, sino al que tenga experiencia justo en el manejo de estas cosas. Recordar que en la conjuntiva, la hemorragia conjuntival es un signo aparatoso muy frecuente en los traumatismos, asusta a los pacientes, a los familiares. Sin embargo, la mayoría de veces no tiene un significado clínico de gravedad, va a desaparecer en unos días, ¿no? Entonces puede ser así muy planita, puede ser esta como que se nota un poco más levantada. Puede comprometer toda la esclera, y como vimos en clase, a diferencia de la hiperemia, donde veo vasos, acá no veo ningún vaso, ¿no es cierto? Veo una mancha roja, entonces, que está debajo de la conjuntiva, hemorragia subconjuntival. El ifema o hipema, que va a hablarme de la rotura de alguno de los vasos del iris y asociada al trauma contuso, puede ser de grado 1, está muy chiquito, grado 2 llega al borde de la pupila, el grado 3 ya está cubriendo la mitad de la pupila, y el grado 4 ya cubre toda la pupila, ¿no es cierto? Entonces estamos con una hemorragia de grado 4, obviamente, va a tener muchas consecuencias a futuro. ¿Por qué? Porque el paciente puede, si no se toman las previsiones, la sangre puede pigmentar a la córnea y me va a quedar con siderosis corneal, se va a quedar de color marrón toda, y después no hay modo de limpiar ese pigmento, que es el hierro asociado a la hemoglobina. Y lo único que podría más adelante solucionarlo es un trasplante de córnea. O también la sangre, acuérdense, que va a estar en cámara anterior, va a impedir la salida del humor acuoso. El humor acuoso pasa por el canal de Schlemm, pero es acuoso, la sangre no va a pasar por el canal de Schlemm, va a obstruir esta salida del humor acuoso y me va a dar glaucoma, ¿no es cierto? Aumenta la presión intraocular. Entonces, mucho cuidado con el ifema. Y el ifema, yo les comentaba que lo pueden llegar a mirar ustedes con su linternita, ¿no? Para el tratamiento del ifema, que acá vemos uno que estuvo en el caso clínico, bueno, el reposo de la cabeza más o menos a 45 grados, tenemos que usar cicloplégicos, acetazolamida, que es para bajar la presión intraocular, evaluar la posibilidad de un drenaje quirúrgico para evitar la impregnación hemática, que dijimos que es lo que va a dañar la córnea, ¿no? La otra complicación de la que íbamos a hablar, que les comenté, era el de las fracturas del piso de órbita, ¿no? Ya no estamos hablando de la pared lateral que me va a dar el enfisema orbitario, que es lo que vimos hoy, que se rompió esta pared por el trauma contuso con el martillo, sino que estamos hablando de la fractura del piso, ¿no? Que se va a producir en accidentes automovilísticos, en golpes, en caída de pelotas. Muy frecuente una pelota de tamaño pequeño que cae sobre el globo ocular y que va a afectar la órbita y va a romper aquí el hueso. Ven acá, tenemos la foto de una resonancia y acá miramos la fractura, ¿no? Y entonces, ¿cuáles van a ser los signos que vamos a ver en la fractura de piso orbitario, también llamada blowout? El enoftalmos, que significa que el ojo que tiene la fractura va a estar hundido, digamos, ¿no? Se llama enoftalmos, ¿no? Acá estamos viendo que además del enoftalmos, vemos que el ojo está hundido,
tiene hemorragia subconjuntival, tiene equimosis palpebral, bueno, acá todavía, acá está recién después que recibió el golpe, pero acá ya lo vemos después de varios días, que bajó el edema palpebral por el traumatismo, y ya vemos cómo va quedando, ¿no? El lobo ocular va a estar un poco descendido, ven aquí, está descendido. Va a haber asimetría en la hendidura palpebral, la del traumatismo se va a ver más pequeña y la otra está más grande, y el paciente se va a quejar de diplopia. Entonces veo doble. Entonces, importantísimo, ¿qué cosa? El examen de la motilidad ocular. Le pedimos que mire arriba y miren lo que pasa aquí. La fractura es en el lado izquierdo, el piso de la órbita izquierda. El niño mira hacia arriba y este ojo no sube. ¿Por qué es que no sube el ojo izquierdo, que es el que recibió el golpe? Porque se fracturó el piso y la grasa orbitaria se hernió hacia la zona del seno maxilar. Y al herniarse, al caerse la grasa ahí dentro del seno maxilar, ¿qué jaló? Al músculo recto inferior. El recto inferior queda atrapado ahí, encarcerado, y cuando el niño le pedimos que mire hacia arriba, obvio que el ojo no va porque está atrapado acá. Entonces, solamente con ustedes estén en Corocochay, solamente con saber el antecedente del traumatismo y pedirle al niño que mire hacia arriba, hacer la motilidad ocular, y ven que el ojo no va, ustedes ya tienen el diagnóstico, ni van a requerir el examen, digamos. Entonces van a escribir diagnóstico, fractura de piso de órbita izquierda en este lado, ¿cierto? Entonces lo van a referir con el diagnóstico y van a decir, uy, qué bueno, ¿cómo es que supieron si ya no tienen, digamos, exámenes? Basta con un examen clínico y el diagnóstico está hecho, ¿no? Igualito va a ser cuando le tomen, digamos. Entonces, no olvidar que una radiografía simple de cráneo puede detectar otras fracturas de la órbita, incluso el efisema subcutáneo, y la conducta cuando se rompe el piso de la órbita, vemos que acá el contenido se va a ir por la fractura hacia el seno maxilar, ¿no? Entonces puede ser expectante, hay que esperar. Cuando disminuye el edema, el encarcelamiento muscular, el músculo que se había metido aquí junto con la grasa puede salir de ahí, pero si este persiste va a ser quirúrgico, y si hay un gran compromiso de la motilidad y de la parte sensitiva, ¿no? Y ven que acá le han puesto una mallita para corregir esta fractura de piso. Entonces, cuando hablamos del manejo de trauma ocular, lo más importante, si viene un paciente con múltiples traumatismos, en primera instancia, obvio, preservar la vida del paciente, ¿no es cierto? Ya, eso es, generalmente son politraumatizados, entonces hay que mantener la vida, ¿no es cierto? Mirar las vías aéreas, todo el resto, ¿no es cierto? Después de eso voy a pensar en la función visual, ¿no? Que tanto va a recuperar o a perder la función del ojo, que es mirar. En última, bueno, en tercera instancia y última, preservar el ojo en sí, ¿no es cierto? Que no se pierda el ojo, aunque funcionalmente no quede bien, pero hay casos en los cuales incluso hay que eviscerar o retirar el globo ocular dañado, porque si es uno de ellos puede afectar al otro ojo con un tema que se llama uveitis simpática, ¿no? O simpatía oftálmica, ¿no? Entonces, eso es un tema a considerar también, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? A través de una o de varias cirugías, pero les vuelvo a repetir, ¿quién debe hacer la cirugía de estos casos? El cirujano más experimentado en manejar la misma, ¿no? O sea, no buscar pues, al residente, ¿no? Por ahí va a complicarse todo. En emergencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Protectores metálicos, si no tuvieran un protector metálico para poder derivar al paciente al especialista, bueno, aunque sea, miren, acá estamos usando un vasito, y eso va a proteger al paciente, ¿no es cierto? Un vasito de papel, nada que vaya a empeorar las cosas, con mucho cuidado. Recuerden, toda la manipulación tiene que ser lo más delicada posible para no contribuir al daño que ya está hecho. Antibiótico-terapia de amplio espectro intravenosa si hubieran traumatismos grandes o cortantes, ¿no? Que me están hablando de la posibilidad de infecciones sobreagregadas. Si fueran, digamos, de acuerdo al objeto que ha sido la causa del
traumatismo, bueno, usar toxoide tetánico, preguntar por esta protección. En algunos casos, sedación, antieméticos importantes, porque recuerden que las maniobras de Valsalva pueden empeorar las lesiones, y obvio, después que tome esas previsiones, inmediatamente referir al especialista. Pasamos al tema de los agentes físicos, térmicos, radioactivos, electricidad, fototraumatismo, quemaduras por radiaciones, ¿no? Las lesiones por radiación ultravioleta se producen tras la exposición accidental a alcohol voltaico, lámparas solares, el reflejo solar sobre la nieve o sobre el agua, ¿no? Es muy frecuente. Si en verano vas a la playa o vas a pasear en un bote o lo que sea y no tienes la protección adecuada, te va a dar estas lesiones, los fototraumatismos, ¿no? Porque el agua, al igual que la nieve, van a actuar como espejos, literalmente, y van a hacer que los rayos solares vayan directamente al ojo, ¿no? Y te pueden dar tanto lesiones externas, cuanto podrían dañar la mácula también de la retina, ¿no? Estas radiaciones se absorben en la superficie ocular anterior y te van a dar queratoconjuntivitis. Importantísimo entonces la protección adecuada. Ven acá, los lentes protección solar, los lentes para la nieve, las máscaras, caretas o lo que sea necesario para la exposición a luces u otros. Entonces, de acuerdo a la fuente radiactiva, el sol te va a dar, o la luz en general, no solamente el sol, te va a dar una queratitis llamada actínica, ¿no? O solar también, tras la exposición a radiación solar sin protección, denominada oftalmia de la nieve, se asocia al deporte invernal, pero ya les vuelvo a repetir, aquí lo vemos en la gente incluso que camina en la playa, ¿no? Camina en la orilla del mar cuando hay mucho sol, y ese caminar va a hacer que el reflejo sobre la arena, del sol sobre la arena, le haga esta quemadura. Y vemos acá la foto de la córnea, está muy comprometida, le han puesto fluoresceína. Ya saben que con la fluoresceína va a tomar un tono, un tinte verde, ¿no? La fluoresceína que es anaranjadita, se va a ver verde. Acá no se nota bien, pero va a ser verde, ¿no? Y la queratoconjuntivitis fotoeléctrica tras la exposición a alcohol voltaico, soplete, soldadura, sin protección adecuada, obviamente, ¿no? Que va a llevar al paciente a emergencia en la madrugada o en la noche, porque no duele inmediatamente. Las molestias empiezan dentro de unas horas. El paciente llega con mucho dolor, va a llegar con mucho lagrimeo, con edema de los párpados, porque ya se estuvo frotando, y como la córnea es la que se compromete, va a haber mucha fotofobia. Entonces al paciente, para tomarle la foto, ha habido que echarle una gota de anestesia para que pueda tener el ojo abierto. Si no, tiene bléfaroespasmo, ese es un espasmo de los párpados que no nos permite abrir los ojos, ¿no? Entonces, la queratitis por rayos ultravioletas por exposición va a producir desvitalización de las células de epitelio corneal, va a llevar a lo que se llama ceguera por nieve, y como vuelvo a repetir, los síntomas aparecen después de 6 a 12 horas de la exposición. O sea, no es que inmediatamente llega bien lindo, ay, vengo de la playa, no, listo. Después va a empezar el dolor intensísimo, es tan intenso que lo va a llevar a emergencia, ¿no? Empezar una sensación de cuerpo extraño, fotofobia, que puede variar de el dolor, vuelvo a repetir, intenso, el blefaroespasmo, la hiperemia conjuntival, el lagrimeo epífora. En la lámpara individual vamos a ver edema puntiforme y difuso, y las abrasiones corneales que las vimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer inmediatamente? Colocar un doble parche, nunca poner ese parche así, ¿no? El parche bonito, han visto que sigue esta dirección. Es la pena que ahora no podemos hacer la práctica, porque una de las cosas que siempre insisto, yo al menos con mis alumnos, que tienen que aprender a poner un parche sobre el ojo, no es cuestión de poner una gasa y ponerle una cruz, no, eso no. Va a ir siempre de hueso a hueso, y en esta dirección, tratando de cubrir toda la gasa, ¿no? Verificar que no hayan úlceras corneales, utilizar cicloplégicos para calmar el dolor, ¿no? Al producir la midriasis van a evitar que el cuerpo ciliar se contraiga y que vaya a dar más dolor, ¿no? Antibióticos tópicos porque hay lesión en la córnea, analgésicos orales, vieron que lo puse resaltado, ¿por qué? Porque el dolor va a ser el síntoma más importante.
No usar corticoides y nunca, nunca, acuérdense, nunca jamás indicar anestésicos tópicos al paciente. ¿Por qué? Porque la anestesia calma inmediatamente el dolor, el paciente se queda, ¡oh, qué lindo! Sí, pues, pero pasa el efecto que dura entre media hora, una hora, un poquito más, y otra vez empieza el dolor y se siguen aplicando anestésicos, y las lesiones que estaban en la córnea, uno, por la toxicidad de la misma anestesia, van a empeorarse, y dos, van a hacer que el paciente piense que está bien, y en lugar de estar bien, puede perforarse el ojo o hacer otro problema. Entonces, nunca indicar anestésicos tópicos. Y bueno, el control mínimo cada 24 horas, ¿no? De acuerdo a cómo vaya la evolución. Eso, relativamente rápido, la córnea va a cicatrizarse. Pasamos al tema C de los agentes químicos, que pueden ser álcalis o ácidos, que van a llevar a, digamos, efectos desastrosos muchas veces en el ojo. Ven como acá que ya nos ha quedado una córnea vascularizada y totalmente opaca, ¿no? Con un compromiso muy marcado de la visión. Recordad que estos son de extrema urgencia, ¿no? 10% de los traumas oculares son por estos ácidos o álcalis, el 80% varones, 25% bilateral, los efectos son devastadores y dramáticos, y por los álcalis son más frecuentes y más graves. Entonces, ¿dónde están los álcalis? El hipoclorito de sodio, lavandina o lejía, materiales para la construcción, cal, cemento, potasa, fertilizantes, refrigerantes. El amoníaco es uno de los más terribles también, ¿no? Las lesiones que producen son muy nocivas y progresivas para el ojo, ese es el problema, no es que se queman y se quedan, no, siguen progresando, progresando y siguen dañando y produciendo coagulación en los tejidos y van destruyendo, ¿no? Los ácidos, están los ácidos industriales, el ácido muriático, el más frecuente, el vinagre, el ácido acético, está el ácido de las baterías de los carros también, ¿no? Que van a producir una lesión que si bien quema, pero no es progresiva. Y de acuerdo al tratamiento, los resultados no van a ser tan devastadores como de los álcalis, ¿no? Cuando hablamos de los álcalis, estamos hablando realmente de un derrumbe de la estructura ocular. Literalmente, nada, se cayó todo, como el hotel, el edificio de Miami, ¿no? No es, pero acá también se cayó una casa, se derrumbó. Entonces va a llegar, ven, desde diferentes etapas hasta llegar a situaciones como esta. Va a producir una necrosis colicuativa progresiva con saponificación de las grasas, penetración del tejido, y obvio los resultados son de lo peor de lo peor. Paciente ciego y con el ojo y la estructura perdida, ¿no? Entonces ven que empieza con lesiones que son de acuerdo a al grado, a la cantidad de exposición al álcali, que tanto fue un poquito o un poco menos, van a ir progresivamente apareciendo los daños, ¿no? Hasta llegar a una córnea totalmente dañada, ¿no? Entonces, importante la prevención, el buen manejo inicial, lavado abundante por mucho tiempo. Acá vemos, ¿no? En el lugar de trabajo, casi todos digamos, los lugares donde hay esta posibilidad ya saben que tienen que lavarse un lavado abundante, directo. No es meter la cabeza en el agua, es que caiga el agua y vaya pasando. Y aparte de eso, cuando llega con nosotros al hospital, igual, no es que vaya al oftalmólogo ahorita, no. Si es una quemadura por álcali o ácido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lavado abundante con agua, ¿no? Sin agua, el agua que tengan. Si tuvieran un suero glucosado, en el caso que fuera cal, utilizarlo. Agua con azúcar podría ser para el caso de los ácidos. EDTA para aquelar el calcio, dilatar y controlar para evitar las secuelas. Pero en todo caso, lo primero que hay que hacer es lavar. Si las quemaduras son con ácidos, son menos agresivos, no progresivos. El tratamiento siempre lavado. Hay que neutralizar con bicarbonato de sodio si hubiera. Buscar la presencia de úlcera de la córnea, como en este caso, ven que casi la mitad de la córnea del epitelio corneal está dañado por el ácido. Y vieron que le pusieron fluoresceína y aquí sí se nota el color verdecito brillante, ¿no? Lavar, lavar, lavar. ¿Ven? Y
separando los párpados. Y a veces incluso se recomienda que después de un tiempo hay que buscar en los fondos de sacos conjuntivales con una turunda restos y tratar de retirarlos con mucho cuidado, porque acuérdense que el tejido dañado, pueden ustedes, si van a hacer una maniobra, quedarse con la mitad ahí de la conjuntiva. Bien, y lo último que vamos a ver son los agentes corrosivos, donde están los gases lacrimógenos, solventes industriales, ¿no? Los gases lacrimógenos, recuerden que son un tipo de arma química, cuyos agentes se dispersan en el aire muy fácilmente, en realidad no son gases, ¿no? Eso es lo gracioso, se llaman gases lacrimógenos, pero son partículas finas, ¿no? Tienen elevada capacidad de reaccionar con las membranas mucosas húmedas, donde está la conjuntiva, la mucosa nasal también. Generan una irritación aguda que dificulta la visibilidad y la respiración. Por estas condiciones se han utilizado históricamente para controlar los disturbios, ¿no? Producen sensación de dolor, irritación ocular, nasal, bucal, respiratorio, dérmico. En los ojos, espasmo de los párpados, sensación de quemadura ocular. Obvio, al inhalarlo va a haber tos, asfixia, salivación, mucho lagrimeo, por eso se llaman lacrimógenos, ¿no? En la piel puede originar rasquiña, enrojecimiento, ampollas, desencadenar dermatitis alérgica, y además también puede dar lesiones traumáticas por el recipiente donde vienen contenidos, ¿no? Al ser disparados o el policía los tira, pueden caer en la cabeza, el cuello, en la cara, incluyendo la pérdida de un ojo por el golpe en sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, mantener la calma, alejarse lo más rápidamente posible de la nube de gas. Los síntomas son temporales. No tocar los recipientes, están muy calientes. No recoger un recipiente que no ha explotado, puede explotar y causar lesiones serias. La mejor defensa es utilizar una máscara antigas o una máscara contra polvo, ¿no? Que pueden comprarla en una ferretería, pero obvio, si no hay esto, empapar un pañuelo, un papel toalla en jugo de limón o vinagre, ponerlo en una bolsa plástica, respirar a través de la tela acidificada por varios minutos, debe dar tiempo para alcanzar un lugar abierto, más alto o con viento. Usar las gafas protectoras ajustadas, ¿no? Se puede utilizar incluso las de natación. No utilizar lente de contacto. Si los utiliza, se expone al gas, debe retirarlos inmediatamente, descartarlos. Sonar la nariz, enjuagar la boca, toser, escupir repetidamente, evitar tragar, no se rasque o restriegue ni los ojos ni la piel. Y para los ojos, lavarlos con solución salina o con agua estéril o con agua, ya les digo, lo que tengan, hasta que se comience a sentir alivio del picor, ¿no? La piel expuesta debe ser lavada con agua y jabón. Y por último, los solventes, ¿no? De mayor uso, los cementos, los pegamentos, ¿no? Acetona, el thinner, destilado de petróleo, benceno, tricloretileno, etcétera, removedores de barniz, pintura, ¿no? La acetona de las uñas, ¿no? Cloruro de etileno. Estos, ahí vemos algunos, ¿no? Entonces pueden causar como efecto local irritación de piel y mucosas, extraconjuntiva y bueno, muchos efectos sistémicos, incluyendo cáncer, efectos en el sistema nervioso. Entonces la prevención, hablamos de ergooftalmología y estamos mirando un trabajador que está cuidándose y que es la rama de la oftalmología que en combinación con la medicina del trabajo previene los riesgos laborales, ¿no? Sobre el sistema visual. Se conocía como oftalmología laboral hasta que Jürgens le puso el nombre cuando se creó la Sociedad de Oftalmología en España. Y hablamos de los riesgos para la salud ocular, la posibilidad de quemaduras por radiaciones, tiene baja incidencia, y la posibilidad de recibir impactos de partículas, fluidos o gases, mayor incidencia. Recomendaciones: que todos los que se ocupan de estos trabajos tengan al menos un par de gafas protectoras aprobadas por la ANSI, que es el Instituto Nacional Americano de Estándares, ¿no? Ven, están estos lentes de seguridad con medida que ofertan por ahí en internet, dice, están certificados bajo la norma ANSI, ¿no? Y ahí está el número de la norma, ¿no? Las condiciones de la protección ocular: debe cubrir suficiente superficie, ser resistente a los impactos, durable,
que reduzca poco el campo visual, no debe distorsionar la visión, debe ser liviano, ventilado, de fácil y rápida colocación, no debe impedir el uso de la corrección óptica habitual del obrero, tiene muchas características, lo ideal sería que cumpla con todas estas, ¿no? En el hogar, mucho cuidado con el uso de sustancias químicas peligrosas, limpiadores de horno, blanqueadores, lejía. Los accidentes que producen causan 125.000 lesiones al año. Leer cuidadosamente los rótulos de estos productos limpiadores, no mezclarlos, utilizar protectores de grasas sobre las sartenes para protegerse de las salpicaduras al cocinar alimentos que puedan salpicar grasa o aceite caliente. Es muy frecuente la señora que está friendo pescado y dice, ay, me saltó el aceite, ¿no? Tener mucho cuidado con las botellas de champán, la botella de vino, las botellas de gaseosa. Bueno, ahora con las que se destapan eso es menos probable, pero antes que se usaban destapadores era muy frecuente el corcho o la chapa de la botella directamente al ojo, ¿no? Envolverlos en una toalla, no dirigir nunca el cuello de la botella hacia otra persona. Al perforar o martillar tornillos o clavos en las paredes o superficies, bueno, duras como ladrillo o cemento, tener mucho cuidado, estos pueden volar y salir fragmentos, ¿no? El uso de objetos calientes como las pinzas para rizarse el cabello alrededor de la cara también puede entrar en contacto con los ojos y producir lesiones graves, ¿no? Las alfombras o tapetes o rieles sueltos pueden causar caídas o deslizamiento, asegurarse con parches antideslizantes, ¿no? En especial en las esquinas o en los bordes, y más cuando hay personas adultas mayores o niños en la casa. ¿Qué pasa con los niños, no? Miles de niños cada año sufren lesiones de los ojos por accidente de la casa, jugando o en el automóvil. Pueden causar daños en la visión, inclusive ceguera. Las causas frecuentes, el mal uso de los juguetes, caídas de una cama contra los muebles o las escaleras, mal uso de herramientas o objetos de actividades diarias, el trabajo, cuchillos, tenedores, lapiceros, lápices, nada que tenga punta, digamos, todo lo más lejos posible de los niños. Asegurar la supervisión adecuada. Miren lo que está haciendo este niño, ¿no? ¿Ven? Miren todo lo que tiene acá, tiene la posibilidad de tomar un cuchillo, unas tijeras, y el niño está aquí empinándose para esto. Estar atentos a los peligros, ¿no? Los clips para papel, cordones elásticos, ganchos de metal, bandas de caucho. Bueno, si alguien va a pescar, los anzuelos son causa de muchas lesiones, ¿no? Todos pueden dar lesiones serias, ¿no? Insistir en el uso de anteojos protectores para cualquier deporte o actividades riesgosas, que puede ser riesgoso incluso cortar el gras en el jardín. El béisbol en otros lugares donde se practica más que aquí es la causa número 1 de las lesiones de los ojos relacionadas con los deportes en niños entre 5 y 14 años de edad. Miren hasta cómo llegan a jugar, estos son deportistas, ¿no? Comprar juguetes para las edades apropiadas, evitar los que jueguen como proyectiles, dardos, arcos, flechas, armas de juguete. No permitir que los niños jueguen con armas de accionamiento sin pólvora, ¿no? Armas de perdigones o balines. Son extremadamente peligrosas, han sido clasificadas como armas reales. También han sido removidas de los almacenes de juguetes. Mantener todos los productos químicos y atomizadores como limpiadores de baños o limpiadores de hornos fuera del alcance de los niños. No permitir que estén cerca de los juegos pirotécnicos, ¿no? Especialmente esos que vienen en botella, ¿no? Este tipo de pólvora, un riesgo de lesión en los ojos, no debería ser permitido. Acá la vemos a la niña con una chispita mariposa. Tampoco permitir el uso de punteros láser o juguetes que los tengan, porque estos van a poder tener la posibilidad de dañar la retina, la mácula específicamente. No olvidemos entonces que prevenir la ceguera es una de las misiones fundamentales de todo médico. Y para contribuir debemos referir, para disminuir la cantidad de ciegos, debemos referir oportunamente a nuestros pacientes, no solamente referirlos, sino oportunamente. Bien, muchas gracias.